Good morning, Buenos everybody. días a todos. There was Hubo uh, a leper un leproso that came to Jesus once. que vino a Jesús una Of course, vez. leprosy was Esos back in those leprosos en days aquellos a días death sentence. It was era tener una uh, sentencia de being muerte, excluded ser from excluido de society. la You were an sociedad. outcast. Eras un You had expulsado. to be outside the walls of Tenías the que estar city. afuera de It's a los muros de la contagious ciudad disease that they did not por want esta enfermedad tan to spread contagiosa among que them. no querían que se So esparciera entre consider ellos. who Así this que was, a leper, an outcast, consideren quién someone era people este, un leproso, frowned un upon. expulsado, alguien Leprosy de quien la smells gente very huía. badly. I've Un been in leproso places huele where muy feo. He estado en I've been around lugares en lepers, donde he estado and alrededor de the leprosos stench is y awful. It's la decaying pestilencia flesh, es basically. horrorosa. So this man, Es smelly, rejected, carne pudriéndose realmente. Así you que know, este hombre not in a good rechazado, place, expulsado, no estaba en un comes to lugar Jesus bueno, and begins to pero worship viene a him. Jesús y empieza a adorarlo. And he says these words to the Lord: Y él le dice estas If you palabras al will, Señor: si if tú thou wilt, quieres, si thou es tu canst voluntad, make me whole. me puedes And hacer Jesus said completo. two Y words to Jesús le him dice that dos I palabras believe are the most que yo creo comforting, que son profound, las más and incredible words you could ever reconfortantes, hear profundas e coming increíbles out palabras que of the jamás mouth of the podrías Lord. He said, oír venir de la boca I del will. Señor. Él le dijo: And sí quiero. as we go into the word Y today, mientras we're all vamos a la lepers. We palabra all hoy, smell. todos somos leprosos, We've all got our todos issues. olemos mal, todos tenemos We have nuestros our problems. asuntos, We have our tenemos weaknesses. We have nuestros our problemas, nuestras faults. debilidades, nuestras Um, fallas. but as we come to the Lord and Pero say, mientras Lord, if you venimos al will, Señor y le decimos: Señor, si feed me. quieres, Feed me aliméntame, something from your word. Give me dame something that will algo cleanse me, de that tu will palabra, algo que me revive me, that limpie, will algo que me catapult reavive, me into algo a que new me dimension in you, catapulte a something una that will nueva awaken my dimensión, a algo faith, que pueda something that will despertar cause me to run mi fe, faster, algo que haga que corra más climb rápido, higher, que to give escale más more of alto, que dé myself. más de mí mismo. And as you Y meditate on mientras that tú and you make meditas this en your eso prayer as y we go haces into esta tu this oración mientras lesson in God's vamos a esta word lección en la palabra de today, Dios el día de hoy, then I want you to hear entonces yo quiero the que response escuches la from the respuesta Lord del as Señor. you say, Lord, if you want to, Mientras you tú can le do dices: it. Señor, si tú quieres, tú puedes He hacerlo. is saying, Él I está will, diciendo: I sí will. quiero, lo voy So a I'm hacer. praying that the word of Así God que oro will que la palabra de Dios, indeed do de a hecho, miraculous haga thing in una your life cosa today milagrosa as en tu we vida hoy study mientras estudiamos and go into a beautiful y portion vamos a of una the Word of hermosa God. I'm porción beginning de la palabra in de Dios. Ephesians Estoy leyendo chapter 6. en That's Efesios where we're capítulo starting this 6. morning. Ahí fue donde And we're doing our empezamos lesson from esta home today mañana because there is a y flood, estamos dando la a severe lección de flood casa, esta vez warning porque in our tenemos una area. advertencia de And una moreover, we're inundación muy in severa en esta área churches, y sobre todo and it's a en flood nuestra zone, iglesia and que está en una zona nothing de may happen at inundación. all. We pray and believe it won't, Y creemos que no but va a out of an suceder nada, abundance no of ha sucedido caution, nada. and because people are Le coming pedimos from al Señor different que no pase nada, directions, they're pero coming tenemos precaución different porque hay gente que streets, viene de creeks are diferentes overflowing, rivers direcciones, are overflowing. calles, y hay Our muchos area is ríos pretty que se bad. están There's water everywhere. desbordando y hay And alertas máximas en todo el so we área. Así thought, que let's just do it pensamos, this way today simplemente and keep you all hagámoslo safe así and warm este and día y cozy manténganse inside. So I hope you are protegidos y sitting in a calientitos, place where you y can espero give que your estén attention sentados to God's en word algún for a lugar en few donde puedan poner moments atención a la as palabra de Dios we por algunos study momentos together mientras estudiamos and juntos in God's word. So I'm y in entramos en la Ephesians chapter palabra de 6. We Dios. were there a few Así que weeks estoy en ago talking Efesios about capítulo the 6. Estuvimos ahí shield of hace unas faith. semanas hablando del escudo de la And today fe. I want to go into the Y hoy next quiero verse, ir in verse al siguiente 17, and take verso, the en el helmet of verso salvation 17, and the y tomar sword el of the yermo de la Spirit, salvación y la which espada del is Espíritu, the que word of es God. la palabra de Dios. I mean, is that Es profound decir, or what? ¿eso The es sword profundo o qué? of the Spirit, La which espada is the del word Espíritu, of God. que es la palabra de Dios. Maybe some don't know how to put that together. The Spirit A lo mejor algunos no is saben the cómo Spirit, the poner same juntos as the esas dos word. cosas. El The Espíritu es lo mismo sword que of la the palabra, Spirit, la which espada is the del word Espíritu, of God. la Take cual the es sword la of the palabra de Spirit. With Dios. the Tomen la shield of espada del faith, Espíritu. we learned Con el how escudo de la we fe aprendimos quench cómo the apagar fiery los darts of the wicked dardos one. We hold up de our fuego del persuasions. maligno. We stand behind our Nos mantenemos persuasions. We detrás do de not nuestras let we persuasiones, don't nos open the agarramos a ellas. door No to abrir la allow puerta doubt para and permitir que la fear duda y and el temor
y toda esa basura que el enemigo quiere poner dentro de tu alma, te agarras a tus persuasiones y permaneces firme en tus persuasiones. Y después, pero la espada del Espíritu, con la espada del Espíritu neutralizamos las tácticas del enemigo. Pero ¿cómo la usamos? ¿Cómo usas la espada del Espíritu? Es decir, he estado en servicio en donde la gente hace demostraciones y baten su mano como si fuera una espada, y eso está bien, es maravilloso, y Dios es un Dios demostrativo y Él se mueve en cosas y maneras como esa en nuestra adoración y oración y guerra, etcétera. Pero ¿cómo funciona esto en tu vida diaria? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Alguna gente va a decir, bueno, cita las Escrituras. Bueno, memoriza las Escrituras, citando las Escrituras. Pero ¿saben qué? Yo conozco mucha gente que ha hecho eso y son las personas más derrotadas y no vencedores de los que conozco. Dicen, oh, sí, conozco las Escrituras, y te la pueden citar en la cara y decir, hombre, probablemente todos han notado, aquellos que me conocen y que se han sentado bajo mi ministerio y enseñanza por algún tiempo, muy raramente yo dejo que alguien venga conmigo y ore sobre la palabra antes de entrar a la palabra. Y hay una razón para ello. Por supuesto, enseño en muchos lugares y recibo de diferentes personas. Y una vez estaba en Nueva Zelanda. Ese es solo un ejemplo de muchos. Y le pedí a un hermano en la iglesia que subiera y orara por la palabra de Dios, sobre la entrega de la palabra, para que fluyera la palabra como río, para que penetre la oscuridad, que entre nuestros oídos, se abra nuestros oídos, etcétera, lo que sea, lo que te mueva a orar sobre la palabra. Y él subió ahí y su oración probablemente duró como 15 minutos mientras recitaba todo lo que él sabía, todas las escrituras que conocía, todos los principios que conocía. Y Padre, tú sabes esto, y Dios, decimos esto y proclamamos esto. Y fue bajando por todo lo que él conocía. Y tú puedes saber mucho y ser la persona más quisquillosa, arrogante, orgullosa y desagradable persona caminando sobre la faz de la tierra. Puedes citar escrituras hasta que te pongas azul. Puedes citar las promesas de Dios y arrojarlas ahí y decir esto y decir aquello y ser derrotado y ser vencido en tus tentaciones. Así que obviamente eso no es lo que significa estar usando la espada del Espíritu. No es solo estar hablando algo o decir palabras. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en esto. Pensamos en la Santa Biblia. Pensamos en los 66 libros. Pensamos en esto ahora. Tu pastor o alguien que te está enseñando. Esa es la palabra de Dios y creemos que ir y estudiar la palabra o hablar. ¿Es eso realmente lo que es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, Espíritu. Jesús dijo, las palabras, la palabra que sale de mi boca, la que les hablo, son espíritu y son vida. En otras palabras, son vivientes. Espíritu viviente, aliento viviente, moviéndose, acción. La palabra de Dios no es letra muerta. Tú puedes tener tu vida, tu Biblia ahí en tu mesa de café o en tu librero, pero no hace nada, y esa no es la palabra de Dios. Estas páginas contienen la palabra de Dios, o el mensaje, o el registro de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sí misma. Ahora, no me malentiendan, no vayan ahí y digan, Paul Hansen está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Esto no es lo que estoy diciendo.
Las Escrituras absolutamente contienen un registro y un testimonio de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios existía mucho antes de que hubiera siquiera letras o alfabetos y que fueran puestas en palabras y oraciones y citas y capítulos y eventualmente una composición de nuestros 66 libros dados a través del Espíritu Santo por los hombres de la antigüedad que fueron movidos por el Espíritu Santo. Escriban el registro de la palabra de Dios. Esto fue lo que pasó con John en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor le habló y él mantuvo un récord del testimonio que se le estaba dando, lo escribió. Eso es la palabra de Dios, es un registro de la palabra de Dios. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Si vamos a usar la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, primero tenemos que identificar qué es la palabra de Dios. Pablo le dijo a los hebreos en el capítulo 4, yo creo que Pablo escribió Hebreos, algunos no, yo sí, pero les dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, viva y poderosa. La versión internacional, la nueva versión internacional, yo uso muchas traducciones cuando estoy estudiando, no les dé un ataque al corazón porque dicen solo King James hay que usar, pero yo la uso para estudiar. Y en la nueva versión internacional cita esto de esta manera, porque la palabra de Dios está viva y es activa. Eso es lo que significan esas palabras, despierta y eficaz. No quiere decir rápido, quiere decir que está viva, como el despertar o el avivar de la palabra, vivo, hacerla viviente, hacerla aliento, fuego, unción, agua fluyendo, activa, poder, unción. Así que la palabra de Dios está viva y está activa, más afilada que cualquier espada de dos filos. Esta es la palabra de Dios, viva. Ahora, algo que está viviendo, está respirando, tiene movimiento, tiene movilidad, tiene acción. ¿Y cómo usamos esto en nuestra vida diaria? En Juan capítulo 1, bueno, solo voy a citar esto para ustedes, lo pueden escribir en sus notas. Y aquellos que pidieron notas, se las envié, pero las actualicé y están un poco más completas ahora, especialmente desde que estuve trabajando en esta lección para hoy. Así que no recuerdo a quién se las envié, porque las envío a través de email, WhatsApp y texto y todo tipo de medios. Depende cómo me lo pide la gente. Solo pídanlos otra vez y les voy a enviar otra vez la versión nueva y revisada. O pueden ir a sevenpilarschurch.com, ir a recursos e ir a estudios de la Biblia y estarán ahí para el día de mañana. Así que dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Palabras profundas, hondas, increíbles, acabo de citar. En el principio, mucho antes de que hubiera alfabetos, mucho antes de que hubiera palabras que escribir, mucho antes de que hubiera escrituras escritas, mucho antes de que cualquier cosa fuera puesta en capítulos y versículos y libros, mucho antes de eso, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios el Padre, Él es la palabra eterna. Todo se originó con Él. Él es la raíz de toda verdad. Él es todo conocimiento y todo viene de Él. Pero Él es espíritu, Él es flama, Él es aliento. Él no tiene forma. No hay formas en Dios. Dios está en todos lados.
Tan lejos como puedas ir en la infinidad, vas a encontrar a Dios. El rey David dijo, si voy a las partes más extremas del mar, ahí está tu presencia. Si voy a lo profundo del infierno, ahí está tu presencia. No hay lugar al que pueda ir en donde no esté la presencia de Dios, porque Él no tiene forma. Es espíritu, aliento, vida, un fuego consumidor. Sin embargo, de Él mismo, Dios dio a luz un Hijo, el Cristo, el ungido, el Cordero de Dios. Y en Él derramó la palabra. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y con Dios, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, bajó a esta tierra en una forma visible, tangible, para mostrarnos, no a través de una letra muerta, sino a través de una vida, a través de una persona viviente, respirante, llamada Jesús. Él nos mostró, discúlpenme, la palabra de Dios. Espero estar teniendo algo de sentido hasta aquí. Bueno, va a tener sentido, solo aguántenme tantito, porque les voy a mostrar cómo usar la espada del Espíritu. Vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Es asombroso cómo se nos atora algo en la cabeza acerca de cómo es algo, y después cuando nos detenemos a pensar en ello decimos, a ver, un momento, no puede ser realmente eso, la palabra de Dios. Ahora, no empiecen a faltarle al respeto a la Biblia, porque ese es el registro, ese es el testimonio de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, no está viva. Tu Biblia nunca se va a levantar y a irse, va a estar ahí. La única vez que la Biblia se mueve es cuando tú la levantas, y otras veces no va a hacer nada a menos que le des vuelta a las páginas. Es letra muerta en sí misma, aunque esas palabras contenidas son el registro de aquello que sí está vivo. Pedro dijo, no sé qué le pasa a mi garganta, tengo algunos problemillas. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tú no naces de nuevo por medio de una experiencia muerta. Cuando digo experiencia muerta, que no eres nacido por algo que no tenga vida y aliento y espíritu y sustancia y acción y movimiento. Naces de nuevo por medio de la palabra incorruptible de Dios, que vive y mora, vive y permanece para siempre. Naces de nuevo por medio de una acción que respira, que vive, la palabra de Dios. Esto es lo que entra dentro de ti, una semilla que trae a ti un nacimiento, una nueva experiencia de nacimiento, y de esa experiencia de nacimiento comienza un crecimiento. ¿Un crecimiento de qué? Crecimiento de aquello que ha sido puesto dentro de ti, la palabra de Dios, la acción respirante y viviente, movimiento, algo que está en acción, la palabra de Dios, viviente. Verán, simplemente me hace explotar cuando pienso en ello, de que el mundo cristiano que nos rodea, y entre más lo miro, más quiero jalarme el resto de pelo, lo que sea que tenga, porque digo, ¿cómo es posible que hagan lo que están haciendo esta gente? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿En qué creen? Ya, la palabra viviente de Dios
que trae un nuevo nacimiento dentro de tu ser. ¿Para qué está ahí? No está ahí solo para morir o quedarse dormida. Está ahí para crecer y tomar dominio sobre lo que tú eres. Es para crecer y volverse quien eres. Verán, Jesús, la palabra viviente de Dios, que vino, dice en Juan, que la palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Lo vimos a Él. La palabra de Dios no es algo que tú escuchas o solo escuchas. Sí la escuchamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es algo que ves, que atestiguas, de la que das registro. Es acción, es experiencia. ¿Cuántos del pueblo de Dios nunca experimentan la palabra viviente de Dios? Tienen teorías, estudian, leen libros y conozco multitud de personas que pasan tiempo y horas, lo que sea, solo conocimiento, conocimiento, conocimiento y más conocimiento. Y entonces vienen alrededor tuyo y simplemente les encanta decirte su conocimiento, les encanta decirte cuánto saben. No hay nada tan aburrido para mí que estar alrededor de gente que empieza a compartir lo que ellos creen que saben. No estoy hablando de gente que tienen algo ardiendo, viviente, respirando de su ser, algo que los ha cambiado o los ha liberado, o los ha emocionado o les ha abierto los ojos. Ese es un escenario totalmente diferente. Pero estos que he estado en muchos lugares, he estado alrededor de miles de personas, hablamos con gente todo el tiempo. Y esto es algo común. De alguna manera, alguna gente cree que eso es lo que te va a impresionar, mostrarte todo su conocimiento y todo lo que ellos han memorizado y las historias que conocen. Y es letra muerta. Puedes escucharlo dentro de ellos. Es letra muerta. Viene del orgullo y de algo aquí abajo que quiere reconocimiento por causa de, miren, qué buen muchacho soy, en vez de decir, déjame vivir la palabra de Dios, la palabra que ha entrado dentro de mí a una experiencia de nuevo nacimiento, esa semilla que es plantada en mí, que trae un renacimiento, que ha visto dentro de mí por semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y mora para siempre, respirando, activa, espíritu, vida, aliento. Ahora, cuando eso viene en mi camino, tengamos una fiesta, tengamos iglesia, escalemos los acantilados, lo que sea que tengamos que hacer para expresar el gozo y la emoción del crecimiento y la expansión, el cambio que está tomando lugar en y a través de tu vida y nuestra vida. Gloria a Dios. Así que la palabra fue hecha carne. El Padre, el Espíritu Eterno, el fuego consumidor, el todo aliento, el todo conocimiento, tomó de sí mismo, sacó y derramó la palabra en su Hijo, Cristo, el ungido. ¿Por qué? Verán, yo no podría saber la palabra de Dios, no podría conocer al Padre eterno a través de una no forma, porque yo soy forma. No podría conocerlo por simplemente derramar algo ahí. Él envió la forma de su Hijo, la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos, vimos la gloria, vimos la vida, vimos el aliento, vimos el poder, vimos la unción, y no solo de sus palabras,
sino de sus acciones, sus obras. No fue solo quien Él decía que era, es quién es Él. Él es la palabra de Dios. Y lo que nosotros necesitamos entender es que para usar la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, nosotros también debemos convertirnos en la palabra de Dios. Necesitamos ser pequeños crecimientos de la palabra de Dios, si lo podemos decir así, pequeños ungidos, igual que Él, siguiendo el ejemplo del Maestro, para ser como el Maestro. Pero yo crecí, bueno, no crecí ahí, pero por muchos años a mí me lavaron el cerebro para citar, por ejemplo, que Él es la cabeza, Él es la cabeza, oh, Dios es la cabeza. Estoy pasando por algo, solo di que Dios es la cabeza. Bueno, Dios es la cabeza, Dios es la cabeza. Si lo dije una vez, lo dije 1,000,000 de veces, Dios es la cabeza. Y la gente todavía me lo dicen, me escriben, pero, ¿verdad? Al final del día, Dios es la cabeza. Y es citado vacío, con palabras vacías. Eran solo palabras. No significaban mucho para mí, pero yo pensaba que al decir esas palabras, yo estaba venciendo. Pero no era así, porque todavía me sentía miserable, todavía me sentía adolorido, sentía todavía que no iba a ningún lado, me sentía rechazado. Todavía estaba ahí, me sentía deprimido. Pero Dios es la cabeza. ¿Alguna vez han hecho eso? Estoy seguro que lo han hecho la mayoría de nosotros. Dios es el Señor, es Rey, Él es la cabeza. Esto significan solo citas de palabras que tienen muy poco impacto o nada. ¿Por qué? Porque no fue hasta que empecé a vivir mi vida con Dios como la cabeza, lo cual ocurre cuando te postras, cuando te sometes, cuando te rindes. Tú puedes decirlo todo lo que quieras y no va a ser mucho por ti, a menos que haya acción. Tiene que haber aliento viviente y acción. Las palabras tienen que volverse vivas. Tienen que ser algo que no nada más dices, sino algo que haces. Ahí es donde entra en juego la espada. ¿Quieres usar la espada del Espíritu? Entonces, métete en el Espíritu. Métete en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Actúa en el Espíritu. Responde en el Espíritu. Adora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. De acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús es la palabra. Él vino, la palabra en carne, la palabra viviente, la palabra que era desde el principio, que estaba con Dios, que era Dios y estaba con Dios, fue puesta en un cuerpo humano. Ahora, Jesús vino. ¿Era un libro? No es un libro. Bueno, sí es una epístola, pero ¿saben a qué me refiero? No es un libro al que simplemente le das vuelta a las páginas. Jesús era la palabra de Dios, pero no era un libro, era acción, era aliento, era poder. El apóstol Pablo fue predicando y dijo, pero yo no vengo con la sabiduría de las palabras de los hombres, sino con demostraciones del Espíritu Santo. No les predico la sabiduría de las palabras del hombre, sino con demostraciones del Espíritu y poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero estar siendo claro para todos hoy. Te alabo, Señor. Vayan conmigo a Santiago. Hebreos, Santiago, capítulo 1. Si tienen con sus Biblias ahí sentados en el sillón o donde estén, vayan a Santiago, capítulo 1.
Disculpen, antes de ir ahí, me brinqué algo. Vamos a Juan primero. Juan 14. Me estoy adelantando un poco, como normalmente lo hago, porque estoy emocionado. Y bueno, gloria a Dios. Estoy en Juan, estoy en el capítulo 14. Juan 14, ahí es a donde quiero ir en este momento. Verso 7. Si me conocieseis, dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oh, muchacho, podríamos tener iglesia tan solo en ese versículo, pero continuamos, porque no es a donde voy ahí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Siempre he tenido problemas con esa palabra, no se rían de mí. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, no escuchado. Él no dijo el que me escucha, sino el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué era lo que el Padre eterno, la palabra eterna que fue puesta dentro de esta carne, qué fue lo que vieron? Vieron acción, vieron carácter moral, vieron humildad, vieron amor, vieron ahí la naturaleza de Dios desplegada y expresada a través de Jesús. Vieron al Padre a través del Hijo. ¿Saben por qué el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios? Quieren ver una manifestación del Padre. No quiero meterme ahí con los hijos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Incluso se refiere a sus palabras como obras. Déjeme leerlo otra vez. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él es. Esto es todo lo que yo soy. Es una manifestación de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Creedme, verso 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gracias, Señor. Esa es una porción poderosa de la Escritura. Jesús siendo la manifestación viviente y respirante del Padre, del origen, la raíz de toda verdad, de toda palabra. Gracias, Señor. Él vino como la palabra viviente de Dios. Esa palabra viviente de Dios ahora está dentro de ti. Naciste de nuevo. Por eso todo comenzó con esa palabra viviente de Dios en forma de semilla. ¿Para hacer qué? Verán, la gente me vuelve loco. Estaba empezando a decir eso hace unos momentos y me desvié, pero el mundo de la iglesia que está hoy dicen, toda religión está basada en obras, tienes que trabajar, tienes que hacer esto y aquello. Mi religión no está basada en las obras, no tengo que hacer nada, solo soy un cristiano, voy a la iglesia, pero no tengo que hacer nada. ¿Realmente? ¿De veras? Y entonces, ¿cómo reconcilias que Dios te ha llamado a ti con su palabra viviente dentro de ti, como estuvo en Jesús, poseyendo al Hijo del Hombre llamado Jesús?
¿Cómo reconcilias en donde Él nos dice que seamos como Él? Que el Padre desea que seamos como el Hijo. ¿Cómo reconcilias el hecho de que no tenemos que hacer nada entonces? Que todo es gracia y no tengo que postrarme, no tengo que rendirme, no tengo que entregar. Puedo vivir mi vida para mí mismo. Y sin embargo, la gente dice, creo en la palabra de Dios. Oh, cito las escrituras y la pegan en sus carros y en sus paredes y por todos lugares. Y saben cómo traer la palabra para alguien. Pero la palabra dice, bueno, el diablo hace eso también. Y lo hizo con Jesús. Le dijo, está escrito. Y Jesús atacó eso diciendo, también escrito está desde un lugar diferente, un lugar puro, un lugar viviente. ¿Quieres poder? ¿Quieres la espada del Espíritu en tu vida? Entonces, necesitamos convertirnos en la espada, volvernos la espada. Cuando Juan vio a Jesús en el libro de Apocalipsis, él no vio una espada en su mano, vio una espada saliendo de su boca. Era parte de él. Era quien él era. Él es la espada. La acción viviente, respirante de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo nos volvamos. Y acción viviente, respirante de la palabra de Dios. Cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo respondemos, qué decimos, cómo lo hacemos, cómo nos presentamos, tanto por dentro como por fuera, volviéndonos epístolas vivientes, inscritas con la palabra de Dios, respirante, en fuego, espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. En Santiago 1, ahí les dije que fuéramos, así que regresemos ahí. Santiago capítulo 1. Gracias, Señor. Me encanta esto. En Santiago capítulo 1, verso 22. Todas son cosas familiares, son versos familiares para ustedes. Tal vez han sido traídos de diferente aspecto o ángulo, pero para entender algo, una porción de verdad, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, ¿cómo se vuelve parte de una herramienta para mí, especialmente ahora en estos tiempos finales? En el verso 22, pero sed ¿qué? Hacedores. Alguien diga hacedores donde están ahí. Miren al que está junto a su lado y si no hay nadie, miren al techo y digan hacedores. Hacedores. Pero sed hacedores. Actúenla, vívanla. No está hablando de hablarla, está hablando de ser ella. Hacer la palabra. Sed hacedores de la palabra. Discúlpenme. Me disculpo. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo puedo escuchar a alguien diciendo, bueno, si no estuvieras gritando tanto, no tendrías ese problema. Necesitan callarse, porque me emociono. La palabra es como fuego en mis huesos y no puedes susurrarla nada más, tengo que gritarla. Quisiera subirme al monte de una montaña con un megáfono y gritársela a todo el país y a todo el mundo, la palabra de Dios. Así quema en mi ser la palabra de Dios. Gloria a Dios. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, puedes oírla y no hacerla. Oh, sí, ya escuché, he estado estudiando y escuché lo que predicó y fue una lección asombrosa, gloria a Dios. Recibo emails y textos, no muy seguido, por cierto, pero algunos me envían y dicen, escuché eso y estuvo asombroso, pero nada cambia, no hay acción. ¿Qué bien te puede hacer la palabra de Dios o está haciendo de bien en ti o en mí si no la estamos haciendo? Si la palabra de Dios no se vuelve una cosa viviente en nosotros
que nos how dicta we cómo live our lives, debemos vivir then nuestras it's just a vidas, dead letter. entonces simplemente es It's letra just an muerta. empty, Es tan dead solamente una that letra means vacía, muerta, nothing. que no significa nada. Hallelujah. And not a doer, he is like Pero a no man hacedor de beholding his ella, natural este es face in a semejante al hombre que glass, considera and he en un beholds espejo su himself rostro and natural, goes his porque way, él se and considera a sí mismo y se va, y straightway he luego forgets olvida what cómo manner era. of man he was. That's what it's like to hear Así and es, not do. escuchar y no Like, hacer. oh, I Como look decir, at my oh, face this morning veo in mi the cara mirror esta and say, I've mañana got a y smudge tengo there. ahí I need to take care un of golpe y that. And necesito you walk ocuparme away de and you eso, y forget te all about alejas y it. se te You don't olvida do todo anything. y no haces That's what nada. it's like to be a Así hearer es ser and not a doer. un oidor y no un God hacedor. is searching Dios for está people. buscando He is looking gente, for sons está of buscando God, hijos like de his Dios, son, como into su hijo, whom, a los within cuales whom the word o of dentro de los God cuales becomes la palabra flesh. de Dios It se convierte becomes en carne, you. se vuelve You tú. become Tú the te sword. vuelves la You espada. become Tú te the living conviertes word of God. en la palabra It viviente breathes through de you, Dios. oozes through La you, speaks through transpiras, you, la shines through respiras, you, habla a través de talks ti, through you, brilla a través de ti, walks through habla you, a través de ti, acts through you. camina y It's the actúa a través de word ti. of Es la God. palabra de Dios. Hallelujah. That is what defeats the tactics Eso es lo of the que enemy derrota and the las tácticas del temptations of enemigo the y las enemy and the tentaciones del trials enemigo that he y throws las into your pruebas que él face te is the arroja a la living cara. word of God. Es la palabra Not by viviente some de kind of Dios, mental gymnastics no where algún tipo you de gimnasia conjure it mental all en up in your donde head like, conjuras todo en tu cabeza y God's the dices, head, God's the head, oh, que Dios es God's the la head. I cabeza, gotta Dios es say la God's cabeza, the head tengo que at decir least Dios es 50 la cabeza times al today, menos 'cause if I 50 don't do veces that, hoy, then, porque si no hago eso, I'm not really entonces believing. no lo voy a Come creer. on. Vamos, You are just as much a witness as eres I am to this, un that testigo that tanto doesn't como yo work. de que eso no funciona. Hallelujah. But when you bow Pero cuando te postras to God as the head, when you a el bow hecho de to que the Dios es la King, cabeza, to the cuando te throne postras of al the Rey, Almighty, al that's a trono del total different Todopoderoso, matter altogether. ese es That's un living asunto it. totalmente That's diferente. where the Eso es power comes vivirlo. in. De That's ahí where the viene el poder. Spirit, De the ahí breath, viene el the Espíritu. Ahí fire, es the cuando el Espíritu anointing alienta el comes in. fuego y la unción Praise the se name of hacen Jesus. presentes. Alabado Blessed sea be el the nombre name de of the Lord. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Verán, in the tabernacle of Moses, en el tabernáculo de Moisés you got the courtyard, the holy place, tienes the el most holy atrio, place, el lugar santo y and el the lugar 7 pieces santísimo of y furniture. los But 7 in the muebles. holy place, Pero en el lugar there santo were 3 pieces of furniture. hay 3 One of piezas them del in tabernáculo. the center, which was Una en el the centro, heart, el cual es el the golden corazón, altar, el which altar has de to do with oro, prayer, que tiene que ver con la worship, oración, incense, fragrance, adoración, incienso, heartbeat. fragancia, And latir then, de corazón. Y on the entonces, right hand a la mano was derecha the golden estaba candlestick, and on el the left candelero de hand, oro y a la izquierda the golden table of la showbread. mesa de oro Both of de los panes de these la proposición. represent Esas piezas the word ambas of representan la palabra de Dios. One, Una, the candlestick, el is the candelero, light es la luz of the word. de la palabra. The light of the word La is luz de la given palabra for the purpose es dada con el of propósito walking. de caminar en ella. The light of the word La luz de la is palabra the knowledge. es el conocimiento, But you can't pero do much no puedes hacer with the mucho knowledge con el alone conocimiento solamente, unless a you go menos to que the table of vayas showbread in a the la light. mesa de los You panes walk in that light en la luz, to this caminas en table esa luz a where esta there are mesa 12 en donde loaves hay of bread. 12 hogazas de Government is the pan. number. 12 is the government of 12 God. The government, representa el gobierno de Dios. El gobierno, mastership, su if you señorío, could say, the si government lo of puedes God, decir the así, 12 el gobierno de loaves of Dios, bread. las 12 hogazas Jesus de pan. is the bread, Jesús the bread es el of pan, life. el pan de vida. This light over here Esta luz acá has little impact tiene unless poco you impacto walk in a it menos que camines en to the ella bread and you hacia el eat pan it. y te lo It is not comas. until you eat No es hasta que lo that it comes becomes a part que of se you. convierte en parte de becomes a ti. part of Se who vuelve you parte are. de quién The light eres. is not La enough. luz no I es can have a suficiente. revelation, Yo but puedo unless tener una I eat revelación, it. pero a menos que God told the la prophet to coma, take the scroll,
Dios le dijo al profeta que tomara el rollo, la palabra, y que se la comiera. Dijo, ponla dentro de ti, hazla parte de ti. Cualquier cosa que comas, siempre lo decimos, sé que es un dicho en todos lados, igual aquí en Estados Unidos, que eres lo que comes. Sí, somos lo que comemos. Y funciona igual en el espíritu, como lo hace en lo natural. ¿Qué estás comiendo? Eso es lo que eres. Así que cuando tú comes la palabra de Dios, se vuelve parte de las fibras de tu ser, se vuelve parte de quién eres. No es solo con la luz, el fuego, entendimiento y sabiduría y aprender. No, es caminar en ese conocimiento y sabiduría, entendimiento, y comer del gobierno de Dios. Cualquiera que tú digas, esto es lo que voy a hacer, lo voy a comer, me voy a postrar, iré, me rendiré, no iré, me sentaré, me levantaré, voy a escalar, me voy a ir abajo, lo que sea que la luz y revelación digan, lo voy a comer. Y así es como el escudo y la espada se vuelven activas y son activadas. Tienes que ser persuadido, pero entonces tienes que caminar en tu persuasión con la espada del Espíritu activada por fe, activando la palabra de Dios, viviéndola, respirándola, haciéndola parte de quién eres. No qué dices que eres, sino quién eres. Un ser viviente, respirando. Gloria a Dios. Activar la espada es vivir la palabra. Vayan conmigo en sus Biblias a Zacarías. Zacarías, déjeme ver. Capítulo 9. Zacarías 9. Oh, shakapo sharabataya. Hallelujah. Zacarías capítulo 9. He tocado esto una o tal vez dos veces, pero nunca he entrado en eso y no voy a entrar ahora tampoco, pero lo voy a arrojar ahí y en algún punto del tiempo, Dios mediante, regresaremos a ello. Hay tanto a lo que necesitamos regresar, de hecho. Así que estoy en Zacarías, estoy en el capítulo 9 y voy a ir al verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros. Enseñé alguna vez acerca de la fortaleza o el fortín de los prisioneros, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Bueno, el verso 13 es el que quiero. Porque he entesado, tienen que perdonarme por ir muy lento, porque he escrito tantas notas aquí en mi Biblia que ya no estoy seguro lo que está debajo de todos esos escritos. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Efraín en este caso se refiere a Israel. Básicamente, el cuadro que Dios está arrojando aquí es que Judá, el reino sureño, es el arco e Israel, el reino del norte, es la flecha. Y Dios usa a Efraín o Israel y a Judá, las 12 tribus combinadas, el reino que él usa como una flecha en el arco que él dispara hacia el enemigo, es lo que está diciendo aquí básicamente. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Escuchen ahora, cuando esto ocurre, cuando el reino es combinado, cuando es un reino bajo un rey, lo cual ocurrió bajo el rey David, el antepasado de mi redentor, el rey David, Jesús, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Aquí está hablando de los hijos de Sión, los hijos de Dios.
Pero escuchen esto. Dispararé a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, Grecia siendo el mundo y la carne y las cosas del mundo. Esto es poderoso. Tengo que leerlo otra vez. Discúlpenme. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Combinados, reino combinado, bajo un rey. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, el mundo, y te pondré como espada de valiente. Dios no dijo que los hijos de Sión iban a sostener una espada. Dijo, te hice para ser como la espada. Tú eres la espada. ¿Quieres usar la espada del Espíritu? El escudo de la fe, tus persuasiones, y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Conviértete en la espada. Conviértete en la espada viviendo la palabra. No letra muerta, no por algunas citaciones vacías que salgan de tu boca, sino por tus acciones, por tus obras, por tus respuestas a Dios, al propósito de Dios, al llamado de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Así es como es activada la espada. Tú te conviertes en la espada. Tu vida es una espada de dos filos. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz, despierta, avivada y poderosa, afinada, más que cualquier otra espada de dos filos, cortando las tácticas, las mentiras, las tentaciones, lo que sea que el enemigo quiere lanzarte y arrojarlas a tu camino. Verán, algunas gente toma mis palabras y las tuercen y las malentienden, y yo regreso y digo, yo no dije eso, solo quiero que quede claro para ustedes hoy. No estoy diciendo que no debes citar la palabra de Dios. La palabra de Dios, de cualquier manera, tiene aliento y vida en ella, absolutamente. Yo pasé por un periodo en mi vida en donde yo tuve muchas visitaciones demoníacas, especialmente en la noche. Y, hombre, venían, entraban a mi cuarto, yo los veía. Una noche vi esta cosa aparecerse en la puerta, pasar a través de la puerta, oscura, y con estos ojos brillantes y colorados. Era tan horrendo que el cuarto se enfrió. Era increíblemente feo. Y arrojé la sangre de Jesús y escrituras. Cité la palabra de Dios, absolutamente. La palabra de Dios es poderosa, pero durante ese periodo de mi vida solía dormir con mi Biblia abierta, porque la palabra escrita, estas palabras, cuando tu fe está en esas palabras, hay actividad ahí. Pero eso no es la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios que es activada espiritualmente. Activada espiritualmente en tu vida a través de vivirla. Por vivir la palabra. Convertirse en la palabra. Les digo, santos, escuchen lo que digo. Muchos de ustedes no tienen la victoria en sus vidas porque saben mucho de lo que pueden citar, pero no lo viven. Y eso va a ser su caída. Lo he visto ser la caída de multitud de personas a través de mi vida y ministerio. Mientras he servido en diferentes lugares e iglesias, gente que amo y que he conocido y que les he ministrado y alimentado, los he visto simplemente ser llenos. Obtienen todo libro que se encuentren y para adquirir todo este conocimiento, y su cabeza crece y crece y crece, y simplemente es un montón de letra muerta.
pero sin vivirla. No está viva. ¿Por qué? Porque no es parte de lo que son. Creen que es parte de lo que son, porque es algo que saben. No es suficiente saber. No es suficiente escuchar si no hacemos. La espada del Espíritu de la palabra de Dios es activado espiritualmente en tu vida al vivir tú la palabra de Dios. Eso es poderoso. No sé si creen que es poderoso, pero es poderoso. Así que, ¿cuál es el final aquí? Tú tienes que ser la espada. Que tu vida sea la espada. Hijos de Sión, a los que Dios ha levantado para ser una espada en el mundo de hoy. Una espada es un arma de guerra. Destruye, defiende, pero sobre todo es un arma activa. El escudo es más bien defensivo, pero la espada es más una arma de acción y de agresión para ir y destruir y perforar las tácticas y las mentiras del enemigo. ¿Quieren que eso sea parte de su vida? Vivan la palabra. Dejen que la palabra, dejen que la letra, la luz, se vuelva tu pan, algo que comes, algo que consumes, algo en lo que vives en tu vida diaria, volviéndose parte de ti, algo que digieres, que pasa por tu sistema y envía todos estos nutrientes, estoy hablando espiritualmente, a tus órganos espirituales, tu mente, tu corazón, tus entrañas. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Qué diferencia haría si la gente de Dios se volviera espadas vivientes, escudos vivientes, vasos vivientes de persuasión y espadas vivientes del Espíritu, viviendo la palabra de Dios en su vida diaria, en sus circunstancias diarias, en sus casas, en su trabajo, en la tienda, en su iglesia? Así que oro que estas palabras les hayan bendecido hoy. Todos los que están aquí localmente en Indiana y Kentucky, manténganse seguros, calientitos, está enfriando mucho y permanezcan adentro, háganse un chocolate y disfruten su tarde en la presencia del Señor. El resto de ustedes alrededor del mundo los amamos, les damos gracias, Dios los bendiga. Oren por nosotros, nos vamos el viernes a México para nuestra cumbre ahí y necesitamos sus oraciones y su apoyo. Los amamos, Dios los bendiga.